Buenas noches, hoy nos tomamos un café con Iván Darío Arango. Iván Darío Arango Posada está de nuevo con nosotros. Recordemos, es profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia y autor de libros como Bases Conceptuales de la Democracia, que es de la editorial de la misma Universidad de Antioquia, publicado en el 2013 y reimpreso en el 2015. Vamos a retomar este libro y digamos su conexión con el libro de Lin Han que habíamos mencionado la vez pasada, el tema de Inventing Human Rights a History, porque nos habías hablado del concepto de empatía, como esa base digamos, de sentimiento Moral. frente Sí, a los es derechos decir, humanos. pretender encontrarle una fisura por donde el libro de Lin Han resulte frágil, realmente yo no logro eso. Pues es un libro extremadamente sólido, con una bibliografía extraordinaria, con pistas para uno seguir trabajando. Ese rastreo de dónde salen los derechos Ella es humanos. especialista en la Revolución Francesa. Sin embargo, a partir de un párrafo que ella misma trae, de varios, uno puede ver que sí le hace falta un piso social y a todo ese desarrollo afectivo y moral, le hace falta un piso social y político pues, más definido. Ella dice en la página 39 que yo le propongo a mis alumnos este párrafo como hilo conductor. Este párrafo dice: normalmente aprendemos a sentir empatía a una edad muy temprana. Sin embargo, aunque la biología proporciona una predisposición esencial, cada cultura expresa la empatía de una forma particular. Y luego dice: la empatía solo se desarrolla por medio de la interacción social. Por lo tanto, las formas de esa interacción intervienen en la configuración de la empatía de una manera importante. Es decir, en últimas, todo depende de las instituciones. de las instituciones, de la forma de interacción social, que es lo que en últimas define las instituciones y sobre todo las instituciones políticas. Claro. Hay otro autor, que este sí lo cito yo en mi libro, pues realmente yo no había leído el libro de Han en el 2013, pues cuando yo escribí este libro. Yo traigo una cita de un autor que dice que la capacidad de ver a los seres humanos como humanos no es adquirida, sino que es innata. Muy parecido a lo que nos dice Han frente a lo biológico. Claro, sin embargo, dice este autor, es probable que ver a los humanos como seres infrahumanos sea algo adquirido, por ejemplo, en la educación nazi. Como las formas Pues, de interacción social claro, en instituciones. Los nazis no estaban locos. Es decir, hay judíos que dicen que los nazis no estaban locos. Sin embargo, los nazis estaban convencidos que los judíos eran una plaga que había que exterminar. Entonces la pregunta que inclusive la misma Lin Han se la hace en el libro más adelante: ¿dónde estaba la empatía? ¿Dónde estaba la empatía? Es decir, ¿por qué ella misma se hace la pregunta? Y lo dice en la página 82. Si la compasión natural hace que todo el mundo deteste la crueldad de la tortura, entonces, ¿por qué no era esto obvio antes de la década de 1760? Ni siquiera para Voltaire. Es decir, la gente asistía a los castigos públicos, a la tortura, que era un procedimiento, hacía parte del procedimiento judicial, del derecho penal. Como un espectáculo. Como un espectáculo. Sí. Inclusive las mujeres, pues que era algo que sorprendía a muchos en la época, pues decían: los seres humanos más sensibles que hay son las mujeres, y sin embargo también se llenan de entusiasmo en estos castigos públicos que son degradantes. Entonces, Lin Han va a decir: evidentemente algún tipo de anteojeras había impedido que la empatía interviniese antes. Es decir, en últimas todo depende no de la empatía, sino de de las formas de relación, de la interacción social, del tipo de relación social que predomina en la sociedad, en donde unas interacciones favorecen la empatía y otras la desconocen o la reconocen solo en un determinado
círculo, círculo social. Pues, como que digamos, el tema de las antiógenas es como que nublan la visión biológica que estaría más predispuesta a eso. claro, había unas formas de relación imperantes que no favorecían la empatía entre diferentes sectores sociales. Y eso también podría explicar ya volviendo de pronto al caso de la universalización, de cómo es posible que los derechos humanos se expandan a otros territorios por fuera del francés a través de instituciones políticas. Claro, entonces ese ha sido el verdadero dolor de cabeza porque los derechos humanos tienen que tener una base de carácter cultural. Sí. Es decir, tienen que tener una respaldo. Una cultura política que les haga, digamos, que les sirva de caja de resonancia. Claro. Porque hoy no quedan como puras declaraciones en abstracto. Eso es un poco lo que se analiza desde los, digamos, autores de la calidad de la democracia para América Latina. Hablan un poco de esa, digamos, como falta de relación entre las instituciones políticas formales, que serían esas instituciones de pronto exportadas o traídas desde Europa, muy de la luz y a la mano de los derechos humanos, pero unas instituciones políticas informales o culturales o prácticas, digamos, comunes que no van de la mano, no son un paralelo que, como tú dices, sea una caja de resonancia, sino que más bien van inclusive en contravía de las instituciones políticas formales. Me gusta mucho esa expresión que usas de instituciones informales. Guillermo O'Donnell es el que habla de ese concepto, Guillermo O'Donnell. Instituciones políticas formales e instituciones políticas informales. Es muy iluminador hablar de las costumbres como instituciones políticas informales, porque si las costumbres no favorecen, y las costumbres están arraigadas en creencias, y las creencias dependen de determinadas formas de relación que son las que predominan. Entonces, por ejemplo, entre nosotros, la subordinación de un sector, digamos, de hombres y de mujeres a un determinado líder, puede ser un cacique, puede ser un gamonal, esa subordinación no es propia del mundo moderno. Es decir, es más propia de estructuras sociales feudales, semifeudales. Y nosotros en Colombia, pues, medio país, pues realmente vive bajo formas de subordinación que algún historiador llama subordinación cómplice. Sí. Un historiador, Fernando Guillén Martínez, que murió en 1975, habla que ese es el tipo de cultura política nuestra. Es decir, es una cultura... ¿A qué se refiere con esto de cómplice? Porque hay adhesión, es decir, el individuo que pertenece a una clientela o a un clan o a una familia, digamos, que domina políticamente toda una región, es solidario con esas formas de relación. Sí. Es decir, sin embargo, pues Fernando Guillén Martínez, en un libro que fue publicado un poco después de que él murió, sostiene que eso produce una permanente ansiedad por el estatus. Es decir, hay una ansiedad por ocupar un lugar dentro de esa estructura pues piramidal, jerárquica, que ya no es la que domina en el mundo moderno, que está ordenado alrededor de la independencia individual, de las iniciativas de las diferentes asociaciones, que es un mundo donde la sociedad civil es rica, es compleja, influye tanto en la política. Entonces, la dificultad es que para que los derechos humanos tengan arraigo, se requieren condiciones culturales. Claro. Y entonces, ahí ya otra vez pensando en el caso colombiano y de esa aterrizada de los derechos humanos, tenemos entonces la traducción de los derechos humanos en el contexto, pero digamos la imposibilidad porque existen unas formas de interacción social o unas instituciones que no contribuyen o no ayudan a la democratización, como por ejemplo este tema de la forma como funcionan los partidos, de manera más personalista, el fenómeno del cacicazgo, del clientelismo, pues y hoy en día la corrupción. Esa tensión no se percibe en América Latina, es como si los derechos humanos fueran, muchas veces hablamos de democracias de papel o de democracias, digamos, formales, pero no reales.
¿qué está pasando ahí en esa tensión? Pero yo fluye? creo que no se puede generalizar, porque de todas maneras la Constitución del 91 ha ido abriendo, ha ido creando una cultura moderna de discusión de ideas. Pues en Colombia hay, por ejemplo, la despenalización del aborto en los 3 casos que ya conocemos, eh, pues eso ha dado lugar a todo un debate, a una discusión donde sectores de la sociedad civil se han podido manifestar, y eso es propio de una sociedad moderna. Entonces tampoco podemos pensar que estamos con los 2 pies puestos en una sociedad tradicional premoderna. Es decir, subsisten las dos tendencias. Sí, sí, hay una tensión Hay una tensión. y yo creo que también eso que mencionas de la Constitución es bien interesante porque esas formas de interacción social institucionalizadas de pronto de tradición europea han también generado nuevas prácticas culturales y nuevas expectativas que también perpetúan. Lo que mencionabas pensaba yo en la acción de tutela, por ejemplo, que son derechos dados por la Constitución y ahora ningún colombiano estaría dispuesto a sacrificarlos, como Claro. que ya se han convertido en hábitos también. Claro, claro. Y la Constitución del 91 también ha permitido eh, abordar temas y, y, y ha propiciado debates que son de una gran modernidad, de una gran actualidad. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las ponencias más importantes del doctor Gaviria busca prohibir el castigo a los niños. Y los argumentos de esa ponencia, que creo que es el capítulo 9 del libro Sentencias, herejías constitucionales, la manera como está concebida la persona es enteramente, corresponde, digamos, a la concepción ilustrada, a la psicología moral de Rousseau, a la ética kantiana, con argumentos extremadamente sencillos y de una belleza pues literaria, como pues aparece en esa ponencia del doctor Gaviria. Entonces yo creo que Llevando un poco pues a que no es necesario el castigo a los niños, que no sea punitivo la educación, sino más persuasiva. claro, claro, es decir, esa ponencia, en buena medida en esa ponencia está la idea de lo que es la persona, que está en la base de la democracia y del mundo moderno. Y estamos hablando de Carlos Gaviria, que Sí. es pues un político colombiano en este contexto colombiano. Claro, entonces la persona, en realidad la concepción liberal, pues progresista, consiste simplemente en defender que los hombres obran mal, no tanto porque sus deseos sean muy fuertes, sino porque sus conciencias son muy débiles. Y la conciencia débil se refiere a una educación moral deficiente. Es decir, uno no tiene en cuenta sencillamente al otro. Es decir, uno no tiene en cuenta al otro y, claro, el doctor Gaviria no dice exactamente ese razonamiento creo haberlo encontrado en John Stuart Mill, en el libro sobre la libertad, pero los autores tradicionalistas conservadores piensan que los seres humanos no son capaces de dominar sus pasiones. Es decir, tienen que estar permanentemente refrenados, intimidados, porque en cualquier momento cometen una locura. Es decir, como si hubiera una pulsión inevitable de obrar mal. En cambio, en la concepción ilustrada de Rousseau, por ejemplo... Sería más bien preguntarse qué tipo de educación se le está dando. Claro, sí. Claro, en el caso de Rousseau, pues, solamente un ser desgraciado puede ser malvado. Entonces hay que averiguar primero por qué es desgraciado, pues cuáles son las condiciones sociales. Todo ese tipo de apreciaciones son muy propias de la ilustración, y es evidente pues que aquí en Colombia son muchos los autores que están familiarizados con el pensamiento ilustrado. Okay, sí, y que eso permite, digamos, avanzar un poco en esa agenda de los derechos humanos. Bien, muchas gracias, profesor Iván Darío, por acompañarnos. Tendremos pues la oportunidad de contar contigo de nuevo en este programa, eso esperamos, para continuar con esta conversación, y feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias.